Bueno, pues hola, buenos días. Es un placer estar aquí en este primer seminario del Centro de Investigación Operativa. Este seminario es divulgativo, es decir, que para empezar, pues para no hacerlo así demasiado fuerte, pues vamos a empezar progresivamente. Entonces, es un seminario divulgativo en el que el profesor Luis Guardiola nos va a hablar de Bitcoin. Luis Guardiola es profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Alicante y también es miembro del Grupo de Teoría de Juegos del Centro de Investigación Operativa, es decir, que trabaja aquí con nosotros y es de la casa. Y bueno, pues Luis es conoce muy bien, aunque bueno, nos va a hablar de Bitcoin. La mayoría de vosotros habéis oído o conocéis el mundo de las criptomonedas y en concreto Bitcoin, y Luis es pues un buen conocedor y además es un fan de las criptomonedas en general y de Bitcoin. Entonces, pues es un placer que comparta con nosotros sus conocimientos y su experiencia y nos enriquezca con este tema. Así que nada, Luis, pues tienes la palabra. Muchas gracias. Pues nada, en primer lugar agradecer a la MECA pues, que me haya animado a hacer esta charla y también pues, que haya hecho toda la gestión posible para empezar, para estar aquí. También a Juan Aparicio, que también por su confianza y por hacer esto en abierto. Así que aquí, yo digo mi casa, aunque legalmente estoy vinculado, pero para mí esto es como estar en casa. Bueno, Bitcoin. ¿Quién no ha ido a hablar de Bitcoin este último, el año pasado? Y sobre todo ahora, hoy es el día, ¿no? Hoy es el día supuestamente porque coincide esta charla con el advenimiento de Trump, ¿no? Que se ha declarado Bitcoin por excelencia. Así que, ¿qué mejor día que hoy para hablar de Bitcoin? Bueno, mi relación con Bitcoin es temprana. Me refiero a pues, casi desde los inicios. Echando cuenta para atrás, estuve revisando cuando empecé yo en esto. Y el dato más, digamos, es en 2011. En 2011 empecé a interesarme por esto y, bueno, he ido creciendo con Bitcoin, pero también tengo que decir que al principio pues, no tenía la información que tengo ahora, porque siempre se ha visto, yo desde el principio lo veía como algo especulativo, ¿no? Para ganar dinero, ¿no? Que es lo que en el fondo la mayoría quiere. Pero en mi viaje a través de Bitcoin y las criptomonedas, pues al final me he dado cuenta de que tiene una utilidad que yo creo que merece la pena en esta charla explicar y que quien quiera invertir o que le guste esto, por lo menos que conozca realmente lo que está haciendo, para lo que sirve, para lo que se creó, para lo que se ideó. Y esto pues te da una cierta tranquilidad cuando inviertes en Bitcoin y no solo inviertes por invertir. Bien, un poquito hablar de mí por qué yo sé de Bitcoin, pues aparte, bueno, soy licenciado, doctor aquí por la UMH y sí que me he preocupado un poquito por aprender a nivel, digamos, a mancharme las manos un poquito con lo que es la blockchain, ¿no? Entonces, en el tiempo así un poquito libre que tengo, pues hice un curso de experto universitario en el desarrollo de aplicaciones de blockchain y también tengo alguna titulación de desarrollo de blockchain en una red que se llama Lastria, que está en Ethereum y que ahora mismo, pues no sé si está muy en uso, pero sí que hemos desplegado algún contrato allí y demás. Y actualmente, como ha dicho Ana, pues estoy en la Universidad de Alicante, en el Departamento de Matemáticas. Y mi investigación es en teoría de juegos. Entonces, ¿esto tiene algo que ver con teoría de juegos? Ya veremos que sí, que algo tiene que ver. Vale, ¿qué me propongo? Contestar estas 4 preguntas. Es un tema muy complejo el de Bitcoin porque para tratar Bitcoin en profundidad había puesto una asignatura entera universitaria, pero mi ambición en esta charla es que por lo menos estas preguntas se queden más o menos resueltas y que cada uno que quiera investigar por su cuenta, pues luego le daré alguna referencia para que profundice un poquito más. ¿De dónde surge Bitcoin? ¿Qué es realmente Bitcoin? Las principales ventajas y lo que todos queremos saber, o la mayoría, cómo comprar Bitcoin. ¿Vale? De forma segura y sin problemas, con Hacienda y con nadie. ¿No? Vale, ¿de dónde surge Bitcoin? Bien, pues en realidad Bitcoin se genera o se gesta en la década de los 70, cuando
aproximadamente por ahí, bueno, la guerra de Vietnam, se abandona el patrón oro y demás, entonces se crea una desafección con el gobierno estadounidense que cree que ciertos ciudadanos creen que los espían con la Guerra Fría y todo esto. Entonces se genera un movimiento que es la base del movimiento cyberpunk de los 90 y también empiezan las redes, al principio son redes entre empresas de comunicación y empieza a desarrollarse también la criptografía de manera fuerte. Entonces, ahí es donde se empieza a generar. En los 90 ya empieza Internet, empieza la criptografía, y entonces varias de las personalidades de aquel entonces crean el movimiento cyberpunk, donde se gesta lo que ahora, o el germen de lo que ahora se llama Bitcoin. Hay proyectos fallidos, no sé si os acordáis de Bitcoin y cosas así. Y también toda esta tecnología que se gesta ahí, por ejemplo, para los correos spam, porque había un problema de spam, entonces se crea una prueba de trabajo para el correo y demás, pues toda esta tecnología se une, digamos, y el detonante es la crisis de 2008. La crisis bancaria de 2008 muestra una vez más una historia de que a veces las entidades que controlan, digamos, el dinero, ¿no? y que deben guardar o salvaguardar el bien común, pues al final se demuestra que con la crisis de las hipotecas y todo esto, pues el sistema financiero se va abajo y una vez más el Estado tiene que rescatar y no solo se castiga a los que provocan todo esto, sino que encima se les premia con bonus y demás, como hemos visto en el pasado. Pues ahí es donde se genera una pérdida de confianza en el sistema gubernamental y toda esta gente pues encuentra el momento para buscar, o sea, intentar eliminar la dependencia de las personas, de las entidades centrales, poder hacer transacciones libremente y proteger el valor de esas transacciones. Entonces, lo que buscan es promover la libertad financiera, ofrecer un medio de intercambio global, resistencia a la censura, o sea, casi el ideario de los criptoanarquistas y todo esto, pues se plasma en eso. Entonces, en 2009, este grupo de gente, o esta persona, porque estamos hablando de un seudónimo, que es Satoshi Nakamoto, ¿no? Publica en realidad no sé si es un paper porque se hace en un repositorio de publicaciones de Internet, pero lo más cercano a un paper. Aquí está la traducción en castellano, donde es el inicio de Bitcoin. A pesar de que se publica en el año 2009, el protocolo de Bitcoin como tal empieza a funcionar, el primer bloque se mina a principios de enero de 2009, es decir, coincidiendo con esto, o sea que el trabajo era previo, no se genera a partir de esta publicación, sino se prueba y luego... Y este grupo de personas y demás tienen unos objetivos claros, que son los objetivos de Bitcoin, que es crear un sistema de pago electrónico descentralizado que funcione sin intervención de terceros, es decir, de entidades intermediarias. Proporciona una alternativa segura a los sistemas financieros tradicionales, facilitar las transacciones anónimas, rápidas y de bajo costo, democratizar el acceso al sistema financiero global, permitiendo a personas no bancarizadas participar en la economía digital, y garantizar la transparencia y resistencia frente a censura, manipulaciones gubernamentales o corporativas. Esto es como lo más cercano a la lista de Papá Noel. Es decir, cumplir todo esto pues sería el sueño de cualquier liberal o anarquista del sistema. Bien, ¿qué es realmente Bitcoin? ¿Qué hace Bitcoin buscando estos objetivos? Bien, lo primero, lo más importante es que si pensamos en Bitcoin como una moneda, tengo que decir que Bitcoin no existe. O sea, y en general las criptomonedas no existen. No es que yo entro a mi billetera y veo un número. Eso no existe. O sea, no se traspasa una criptomoneda. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es lo más parecido a un libro de cuentas. Es decir, en el sistema bancario tradicional, pues a nivel informático o a nivel contable, pues tenemos un libro donde cada persona tiene el dinero que tiene en la cuenta y las transacciones que hace. Es decir, han comprado, ha vendido y en base a eso aparece una cantidad en su cuenta. Pues Bitcoin hace exactamente lo mismo. Es un libro donde
aparecen las personas, que en este caso se están etiquetadas como billeteras, con un código, que se llama la clave pública, ya hablaremos de él, y aparece una cantidad que tiene en cuenta, y unas transacciones, y en base a eso una cantidad. Entonces, cuando nosotros entramos en una billetera de criptomonedas, la billetera accede a ese libro de Bitcoin y muestra ese número que tenemos en cuenta. Pero en realidad nosotros, como tal, es un simple libro de cuentas. Este libro de contabilidad digital es público y distribuido, que lo llamamos blockchain. El blockchain es una base de datos que almacena todas las transacciones realizadas con Bitcoin desde su creación. Es un libro de cuentas que se actualiza cada 10 minutos aproximadamente. Y esa actualización lo que conocemos como añadir un bloque a la cadena. Es decir, cada 10 minutos añadimos un bloque y todas las transacciones que están dentro de ese bloque actualizan ese libro de cuentas. Entonces, pues accedemos al libro de cuentas con nuestra billetera y dice, tu saldo es ese. ¿Vale? Bien, la estructura del libro está simplificada, pero para que se entienda, podría ser esta que aparece aquí. La transacción 1, por ejemplo, el usuario A, el receptor, el usuario B, la cantidad y la fecha de llegada. Ese sería lo que forma la parte de un bloque. ¿Vale? Es un poquito más complejo lo que estoy diciendo, pero bueno, para que se entienda, van saliendo en el bloque todas las transacciones que se han generado en esos 10 minutos. Estas transacciones se agrupan en bloques. Aquí tenemos en la parte de abajo, esto es una captura real del sitio web de Bitcoin Scan, donde se puede ver pues, que, por ejemplo, en el bloque 879.495, pues tiene incluidas 1.597 transacciones, el tamaño del bloque en kilobytes y otros datos. Y así van actualizándose el libro. Bien, pues vamos a hablar un poquito más detalladamente de la cadena de bloques. Es un registro descentralizado de datos que se actualiza, hemos dicho, constantemente. Cada 10 minutos se está actualizando. Todas las personas ven exactamente los mismos datos al mismo tiempo. Es importante señalar que esto implica una trazabilidad y una transparencia. Es decir, nosotros podemos ver en una cuenta determinada qué se ha hecho desde el principio. Y esas transacciones que se han ejecutado no se pueden modificar. Una vez que están apuntadas en el libro de cuentas, no se pueden modificar. Y podemos tener una trazabilidad de los movimientos de cualquier Bitcoin a lo largo de todas las cuentas que ha pasado. Esto simplifica las actividades comerciales, evitando corrupción, interferencia institucional, por ejemplo, o errores. Por ejemplo, si tenemos un contable, podría ser que apuntando una transacción pues se equivocara en un número. A mí me ha pasado en el banco, que he ingresado 190 y me han ingresado 19. Digo, ¿qué ha pasado? No, ha sido un error. Siempre pasa a mí, no sé por qué, pero bueno. Pero esto lo evita, porque aquí la transacción se comprueba y se sube al libro y ahí no se puede modificar, no hay errores de modificación. Y luego, la autenticidad de cada entrada, de cada transacción, de cada bloque, está garantizada gracias a un sistema de consenso, protocolo de consenso que hablaremos más adelante. Es decir, no se pueden cambiar los datos ya registrados, porque cada registro también se encuentra en miles de millones de copias de contabilidad. Supongamos que alguien cambia un dato en un ordenador concreto, pero como todos los restos de ordenadores tienen el libro de contabilidad, cuando comparan y dicen, uy, tú has cambiado sin estar autorizado, por ejemplo. Entonces, no se puede modificar en una parte si el resto de nodos, por ejemplo, que hablaremos un poquito más adelante, no tienen esa modificación. ¿Vale? ¿Qué necesito para realizar una transacción? Bien, si quiero realizar una transacción, lo primero que necesito es crear una billetera. Una billetera se genera automáticamente, gratuito, no hay que pagar nada y nos da dos claves, una clave privada y una pública. La clave pública, aquí tenemos una muestra de lo que sería una clave pública. Esto sería lo más parecido a un IBAN del banco. Esto sería lo que nos identifica a nosotros como persona y como cuenta bancaria, ¿vale? Y luego tenemos una clave privada. La clave privada es lo importante, que es no compartir, sea como la contraseña de nuestro banco, ¿vale?
Esta clave privada, normalmente, si estáis familiarizados con esto, pues pueden ser 24 palabras. Son 24 palabras que nosotros tenemos que tener en nuestro poder y que, una vez introducidas, por ejemplo, en el ordenador ya se encarga, o la billetera en la que la introduzcamos, de firmar las operaciones, ¿vale? Normalmente lo que se hace es que se pone la primera en la clave privada y luego, por ejemplo, si estamos como MetaMask, nos facilita el proceso y dice, vale, la tengo guardada, creo una contraseña y simplemente con poner esta contraseña yo ya me encargo de ejecutar esta clave privada para firmar los mensajes. Esto no es muy seguro, ya veremos también más adelante que esto es lo que no hay que hacer realmente. Pero bueno, para enviar Bitcoin utilizamos la clave privada para firmar digitalmente la transacción. Es lo que hace que la transacción sea válida o que la firma confirma que es el propietario legítimo de los fondos y la transacción no ha sido alterada. Bien, ¿quién verifica que esto está bien? Esto lo verifican los mineros. ¿Y qué se entiende por minero? Básicamente es un nodo. Lo que es un nodo de la red, un ordenador, ¿vale? Entonces, los nodos de la red Bitcoin verifican la firma digital utilizando un algoritmo criptográfico. Si la firma fue generada con la clave privada correspondiente, o sea, verifican que la firma fue generada con la clave privada correspondiente a la clave pública. Los datos de la transacción no han sido modificados. Realiza esas dos comprobaciones. Es decir, con la clave pública y la transacción, mediante un mecanismo criptográfico, si queremos concretar un poco de curva elíptica, es un poquito complejo, es capaz de decir si esa transacción es válida, ¿vale? Es decir, simplemente con la clave pública y la información de la transacción. Y si es correcta la transacción, se considera válida. O sea, si hace esas dos comprobaciones, se considera válida. También comprueba pues, que haya fondos en la... Por ejemplo, si quiero pasar un Bitcoin, pero no tengo un Bitcoin, pues comprueba también, dice, oye, no tiene suficientes fondos, esta transacción no es válida. O sea, hace varias comprobaciones. Bien, una vez que la transacción está validada, se transmite a los nodos de la red. Se va transmitiendo a todos los nodos cercanos. Imaginemos que tiramos una piedra en un estanque, como las ondas se van transmitiendo, pues lo mismo, se va transmitiendo. Entonces, estos nodos reciben la transacción y la colocan en un mempool, ¿vale? En una memoria de transacciones, como una lista. Pues me han llegado 1000 transacciones o 2000 transacciones en estos primeros minutos. Este almacenamiento temporal se queda ahí. Antes de aceptar la transacción a mempool, cada nodo realiza otra verificación para descartar transacciones inválidas. Vuelve a realizar una transacción, que es que está correctamente firmada, que fue generada por la clave privada correspondiente a la clave pública, asegurarse que los fondos provienen de saldo válidos, es decir, que tienes saldo suficiente. Luego, verificar las tarifas de minería. Las tarifas de minería son una especie de, se llama fees, pero para entenderlo es una propina que le damos a los mineros. Entonces, es decir, nosotros tenemos un mínimo de propina que dar, siempre te ponen un mínimo, pero nosotros podemos, a lo mejor nos puede interesar que, como vamos a una lista donde se va a elegir nuestra transacción, aumentar esa propina un poquito. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que cuando el minero elija las transacciones, si, por ejemplo, él puede ejecutar 1000 transacciones y que hay una lista de 5000, es decir, la red está un poquito colapsada, pues dar una propina más alta implica que nos va a elegir antes. Porque esa propina va directamente al minero que valida la transacción. Si pasa la verificación inicial, la transacción permanece en el mempool, si no, es rechazada, ¿vale? Hace una especie de selección y dice, está fuera, esta se mantiene. Los mineros revisan la mempool y seleccionan las transacciones para incluirlas en un nuevo bloque. Generalmente priorizan las transacciones con minerías, con tarifas de minería más altas, es decir, las que tienen mejor propinas, pues esas van a ir antes. Las más recientes si tienen tarifas similares y antes de añadir una transacción a un bloque, los mineros realizan verificaciones exhaustivas. Inclusión en la blockchain. Una vez que el minero completa el bloque, es decir, que ha verificado todo, si es el minero afortunado, lo llamo así porque ahora veremos por qué, ¿vale? Lo transmite a la red, es decir, yo voy a verificar este bloque, entonces yo lo transmito a todos y los demás vuelven a comprobar todo, ¿vale?
vuelven a comprobar que todas las transacciones están correctas y que todo ha sido correctamente verificado. Una vez que pasa esto, el bloque se añade al blockchain, es decir, se añade al libro de cuentas, actualizamos el libro de cuentas. Pero mientras no se ha verificado de todas estas formas que he dicho, ese bloque o esas transacciones no se suman al libro de cuentas general. Una vez que se suma al libro de cuentas general, todos los nodos, todos los mineros cambian el libro de cuentas y está actualizado. Básicamente ese sería el proceso, ¿vale? Aunque me he saltado algunas cosas importantes, pero para hacerlo un poquito más sencillo, pero aquí tendríamos un esquema de explicación de todo este proceso. Usuario A desea enviar un Bitcoin a usuario B. La información, emitente, receptor, hora, cantidad, se envía al mempool. Segundo, los mineros seleccionan lotes de transacciones del mempool en base a propinas, tiempo y demás, verifican firmas, mensajes, claves públicas. Si todo es legítimo, el bloque se considera válido. El minero responsable de validar recibe una recompensa. Y esa recompensa es las propinas más un premio. Ahora hablaremos del premio, porque el premio es lo importante de aquí. El bloque validado se transmite a todos los nodos verifican, aceptan el bloque como válido y se agrega a la cadena de bloques. Y luego el tiempo medio aproximadamente de confirmación son 10 minutos, a veces un poco más, un poco menos. Y el usuario B al final recibe el Bitcoin deseado, ¿vale? Y como he dicho, los nodos actualizan su copia de la cadena. Vale, pero ¿qué pasa si hay nodos maliciosos? Es decir, nodos que, pues por lo que sea, quien no quiere modificar su cuenta de Bitcoin y apuntar en lugar de tener 0,003, pues yo que sé, 30 Bitcoin, ¿por qué no? Y si lo pudiera hacer y nadie me dijera nada, pues estaría genial, ¿no? Pues vamos a suponer que hay nodos que son maliciosos. Bien, y esto nos lleva a un problema de los años 70 que estuvo propuesto por Robert Shostak, en el que se llama el problema de los generales bizantinos. Básicamente, hay un comandante y un grupo de tenientes bizantinos que deciden coordinar un ataque o una retirada a un asedio asediando una ciudad. ¿Vale? Entonces, los tenientes están distribuidos en diferentes ubicaciones alrededor de la ciudad y solo pueden comunicarse mediante mensajes. Pueden enviar mensajes cada uno al resto, a todos. Pero puede haber traidores entre ellos, o cobardes, vamos a ver, pueden ser traidores o cobardes. Algunos de ellos pueden enviar mensajes falsos para causar confusión y sabotear la decisión colectiva. Y aquí tenemos un pequeño gráfico, los hay más complicados, pero bueno, en el que el comandante pide atacar, ordena atacar. El teniente 1, por ejemplo, recibe la orden de atacar y transmite al resto de tenientes la orden de atacar. El teniente 2 hace lo mismo, pero supongamos que el teniente 3 es un traidor y ordena o recibe la orden de atacar, pero pide retirarse al resto. ¿Qué hace cada teniente? Pues cada teniente ataca o se retira dependiendo de si ha recibido mayores órdenes de atacar o de retirarse. En este caso, el teniente 1 atacaría, el teniente 2 atacaría y el teniente 3 tendría que atacar porque ha recibido 2 órdenes de atacar. ¿Vale? Esto se estudió en 1982 y aquí sí que es verdad que hay variaciones si las órdenes están firmadas o no, hay una pequeña variación, pero bueno, resumiendo, básicamente, para que alcanzar un consenso, que la red alcance un consenso, se necesita que al menos 2/3 de los generales sean leales, es decir, que no sean maliciosos. En sistemas distribuidos eso significa que hasta 1/3 de los nodos puede fallar o ser malicioso. Si el sistema no falla, o sea, cumple esto, se llama que es tolerante a fallos bizantinos. Entonces, se señalan algoritmos para garantizar el consenso en sistemas distribuidos, a pesar de fallos o comportamientos maliciosos, pero siempre conociendo, o sea, el requisito de estos sistemas anteriormente a Bitcoin era conocer la identidad de los agentes y el número. Era importante saber el número. Claro, pero Bitcoin ni conoce la identidad de los agentes porque es una red abierta, se puede conectar cualquiera en cualquier momento y tampoco es un número, porque el número va cambiando continuamente. Entonces,
el avance real de Bitcoin a nivel informático, a nivel de fallos bizantinos y todo esto ha sido conseguir un sistema descentralizado tolerante a fallos bizantinos sin requerir la identidad de los nodos, evita una creación masiva de nodos maliciosos al requerir, es decir, si no hay límite de nodos, podríamos crear miles de nodos maliciosos para conseguir corromper la red. Pero esto lo evita con una cosa que se llama la prueba de trabajo, que es similar a lo que los correos antiguos, como evitaron el spam en algunos, al inicio de los correos electrónicos. Y cada nodo, para poder participar en una red, requiere un trabajo comprobable, cuantificable e incorruptible. Y cuando más se usa Bitcoin, es decir, cuando la red más crece, es más complicado, pero muchísimo más complicado, corromper esa red. Es una de las ventajas que tiene. Que con el avance de la red es casi imposible. Ahora vamos a hablar un poco de por qué. Bien, ¿cómo se aplica esto a Bitcoin? Bitcoin utiliza Proof of Work, prueba de trabajo, para resolver el consenso de manera descentralizada y anónima. Todos los mineros compiten por resolver un problema criptográfico complejo. Es decir, cuando los mineros quieren validar un bloque, el primero que resuelva un problema criptográfico complejo va a ser el que valide el bloque y va a recibir la propina no solo de la gente, sino un premio que le da la red. Resolver este problema, que tiene que ver con hashes, con encontrar un hash de una forma determinada, requiere un trabajo brutal a nivel de informática, a nivel de computación. Ese trabajo brutal requiere mucha energía y, por tanto, el coste es muy alto. Entonces, si entendemos que la red de Bitcoin funciona con muchísima energía, y es uno de los principales defectos que se le achaca, esto lo que hace es precisamente hacerla segura, porque alguien que quiera atacar tiene que crear un montón de nodos y darles suficiente energía para que puedan participar en la red de Bitcoin. Y esto requeriría un gasto, pues aproximadamente muchos dicen, por la energía de un país completo, más. Entonces es complicado y aparte de tener suerte de resolverlos ellos primero, o sea, el coste es complejo para poder asumirlo ni siquiera por un país. Entonces el nodo que resuelve primero ese problema tiene derecho a proponer el siguiente bloque. La red acepta el bloque si ese nodo demuestra que ha resuelto el problema con un esfuerzo, ¿vale? Con un gasto y un esfuerzo realizado. Y manipular el consenso, un atacante necesitaría controlar, en este caso, en los bizantinos, si os recordamos, era 1/3 malicioso se permitía. Aquí, para poder controlar la red, necesitas un 51% de nodos maliciosos. Esto es extremadamente costoso y aumenta la dificultad conforme la red crece. Bien, ¿por qué esto tiene que ver con teoría de juegos? Porque algo tiene que ver. Pues los incentivos en la minería se pueden considerar juegos no cooperativos. ¿Por qué? Porque los mineros Bitcoin compiten para resolver un problema criptográfico mediante prueba de trabajo. El premio del juego es que los premios reciben una recompensa en Bitcoin. Por ejemplo, actualmente la recompensa de Bitcoin está en torno a los 3 Bitcoin por resolver un bloque. Esto cada 10 minutos. Actualmente al precio son unos 300.000 euros. O sea que no es una recompensa pequeña, quiero decir. La pregunta que muchos están imaginando es, ¿yo podría minar un bloque en mi casa? Sí, es difícil, pero incluso se puede estimar la probabilidad de minar un bloque durante un año. Y es menor, ya lo aviso, que la lotería de Navidad. Que todavía estéis a tiempo antes de que suba la dificultad de la red. Bien, la estrategia dominante es seguir la regla del protocolo porque es más rentable que hacer trampas, porque el gasto de hacer trampas es brutal comparado con la recompensa. Aunque yo aquí tengo que decir que no estoy muy de acuerdo porque mucha gente lo que le gusta es ver arder el bosque, simplemente. No piensa en gastos ni ganas. Y cargarse Bitcoin es una medallita que sería genial. Pero bueno, la esperanza viene en que ya lo han intentado de todas las formas posibles durante ya 17 años y no lo han conseguido. Porque otra de las ventajas que tiene Bitcoin es que se va actualizando los protocolos, se va haciendo cada vez más fuerte. No, es que cuando demuestren la computación cuántica, ya hay algoritmos de criptografía cuánticos preparados para cuando tengamos el problema. Bueno, ¿por qué tiene juegos cooperativos? Pues también se puede considerar que tiene juegos cooperativos porque los mineros
como la capacidad necesaria para minar un bloque es muy alta, pues muchas veces lo que hacen es agruparse, colaboran, poniendo su capacidad de computación, uniéndola, y luego, si consiguen minar el bloque, reparten entre ellos de forma equitativa a la capacidad que han prestado el premio. Entonces, también se puede considerar que se realizan juegos cooperativos. Aunque esto de la centralización es un problema también complicado para Bitcoin, porque si agrupamos muchos nodos en un sitio concreto, puede ser que sea más fácil hacerse con el 51% de la red. Entonces, esto tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Bien, resumiendo, los mineros resuelven problemas matemáticos complejos que validan para validar nuevos bloques. Esta validación garantiza seguridad y descentralización de la red. Y los mineros se recompensan con nuevos Bitcoin y comisiones. Cada minero tiene una copia del libro de transacciones de la red. Eso es importante. Bien, ¿Bitcoin es ilimitado? La respuesta es no. Solo hay 21 millones de Bitcoin. El máximo posible es 21 millones de Bitcoin. No podemos pasar de él. Esto es escasez, con lo cual, al reducir la oferta, pues ya sabemos si la demanda aumenta, sabemos lo que suele pasar. Entonces, y luego, aparte, cuando cada 4 años aproximadamente, la recompensa de la red se reduce. Por ejemplo, en 2024, el año pasado, hubo lo que se llama un halving. Halving de Bitcoin es que pasamos de 6,25 Bitcoin por bloque a 3,125 creo que estamos ahora. ¿Cuánto Bitcoin hay en circulación o cuánto se ha minado? Pues estamos aproximadamente donde pone You are here, en 19, 18 y pico, 19 millones de Bitcoin. Pero hay que tener en cuenta también que muchos se han bloqueado, se han perdido, porque hay gente que ha perdido sus claves privadas, lamentablemente. En prensa de vez en cuando sale alguna noticia en la que alguien ha perdido un disco duro y lo busca en un vertedero porque equivale ahora mismo a no sé cuántos mil millones. Y también hay que destacar que los primeros, el supuesto autor de Bitcoin tiene en sus cuentas acerca de 2 millones de Bitcoin y que desde entonces no se han movido. Se especula que este grupo, esta persona, ya no está entre nosotros y que esas cuentas están paralizadas desde casi el inicio. Y esto es una de las ventajas de Bitcoin, que el creador o el grupo de personas creador no está. Es decir, no hay ninguna entidad regulatoria que pueda atacar a esa persona, como pasa con otras criptomonedas, que responden a empresas y entonces los gobiernos solo tienen que presionar un poquito para obtener lo que quieren. Bueno, como he dicho, el número total de Bitcoin son 21 millones y es imposible que exista más Bitcoin. Y cada 4 años se produce un halving, es decir, que cada bloque produce menos, reducción de oferta. Ahora mismo hemos pasado el tercer halving, estamos en el cuarto halving, en el periodo de cuarto halving, es decir, que es 3,125 y en el 2028 aproximadamente tendremos 1,56 Bitcoin por bloque. Y así se irá reduciendo progresivamente. Estamos en el 96% de Bitcoin minado. O sea que lo que queda es poquito. Bien, ¿cuántos nodos hay activos? Pues aproximadamente, esto es creo que fue del día de ayer, lo saqué, hay 21.000 nodos activos repartidos por todo el mundo. 10% está en Estados Unidos, 6,2% en Alemania, así va bajando, pero bastante distribuido. Y luego, si nos fijamos, hay un 64% que no se sabe de dónde son, porque no requiere la identidad, la red, para saber de dónde están ubicados. Se especula con estar en países donde no hace la electricidad barata, ¿vale? O también hay en países donde es fácil aprovechar los recursos naturales, es decir, electricidad, pues yo qué sé, gratis o de volcanes y todo esto, que sí que construyen centrales solamente para minar Bitcoin. Bien, ¿el consumo de Bitcoin anual de energía es alto? Sí, bastante alto. Comparable, creo que la última vez que lo veía, al consumo anual de Noruega, para que nos tengamos una idea. Pero claro, esto que es un defecto, en realidad es una ventaja porque mantiene la seguridad de la red. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con la industria del oro, esto es fuente de 2021, ahora será un poquito distinto, supongo, pues la industria del oro gasta energía el doble. Y
Y si lo comparamos con los 100 los bancos más importantes, pues gasta todavía un poquito más. Es comparable, para que tengamos una referencia, a la industria del videojuego. ¿Vale? La energía que se gasta en Bitcoin, comparable a esa industria. Lo digo porque si criticamos a Bitcoin por gasto energético, podríamos criticar también al videojuego. Bien, principales ventajas de Bitcoin. Como he dicho, descentralización, no hay control, si no queremos, ¿vale?, de autoridades centrales. Las transacciones son visibles en la blockchain, se puede hacer trazabilidad. Protección contra fraude mediante criptografía, costos menores que sistemas tradicionales, es decir, lo único que se paga es la propina y suele ser bastante baja. Estoy hablando que a lo mejor una transacción de millones de euros, la propina, si no está la red congestionada, puede ser menos de $1, para que tengamos una referencia. O sea, y uso en cualquier parte del mundo. Es decir, nosotros imaginamos que tenemos oro en casa y queremos irnos a otro país. Pues si es una cantidad importante, nos van a parar en el aeropuerto y nos van a decir, oye, usted no puede pasar o el dinero mismo. Sabemos que tenemos limitaciones de movimiento de capital, pero Bitcoin no hay problema. Mientras recuerdes las palabras, puedes ir a cualquier país y hacer uso de tu Bitcoin. Bien, aquí algunas características comparadas con el efectivo y el oro. Pues destacar pues, que el Bitcoin es escaso, es totalmente descentralizado, se puede dividir, ¿no? Es que un Bitcoin es mucho ya, pero es que lo podemos dividir bastante. Es decir, podemos poner ahí hasta 18 ceros si queremos, o sea, una barbaridad. Portabilidad muy alto y no se desgasta. Bueno, el oro tampoco es que se desgaste mucho, pero podemos tener algún problema si no lo conservamos bien. Bien, esto es un meme de internet, pero me ha hecho gracia y sobre todo, una de las utilidades de Bitcoin es combatir la inflación. ¿Vale? La inflación, si lo vemos, pues si quitamos la última columna, ¿vale?, porque la última columna es un poco ya más bestia, pero y eso lo podemos hacer con un experimento con la cesta de compra que tenemos en casa, es decir, con 20 euros o $20 en el año 98 comprábamos bastante más de lo que compramos ahora. Pero bastante, además. Y si digo un 30% menos, a lo mejor me quedo hasta corto. Pero, sin embargo, con Bitcoin, y los que confiaron en Bitcoin desde eso, pues ahora mismo, aquí pone en 2021 que podías comprar un coche, pero ahora estamos hablando ya de comprar alguna casa. Veamos si hubiéramos sacado ese mismo dinero poco a poco. Pero bueno, esto es una exageración, pero bueno, me hizo gracia. Bien, ¿es una burbuja? La pregunta de todo el mundo, ¿es una burbuja? Bueno, la más famosa es la burbuja de los tulipanes, si os acordáis, en el siglo XVII, ¿no?, en Holanda, que se vendían casas y propiedades a cambio de un tulipán. La burbuja de la famosa. Pero claro, los tulipanes no tenían una utilidad real. Yo lo que quiero contaros aquí, lo que estoy contando es que el Bitcoin, aparte es una criptomoneda y ser muy exótica, ¿no?, porque tiene su lore, ¿no?, digamos que se puede utilizar como reserva de valor y un medio de pago. Tiene aplicaciones más allá, es descentralizada, tiene resistencia a la censura, posibilidad de transacciones globales y es verdad que el precio es volátil. Pero claro, todos los activos, hasta que se adopta, tienen volatilidad. Entonces, yo todavía creo que esto está en una fase muy temprana. La última fase siempre para mí es la adopción. Entonces, todavía estamos lejos de verlo como un medio de pago habitual, pero sí que poco a poco se va aproximando. ¿Cuáles son los hechos relevantes que me hacen a mí pensar que esto no es una burbuja? Básicamente la adopción ya del sistema financiero. No sé si lo habéis seguido, pero grandes compañías están haciendo fondos ETFs, ¿vale? Y bancos americanos están ya dándolo todo. Y si uno se da cuenta, en los medios de comunicación ya empezó a cambiar un poquito la narrativa. Hace años era el fraude de Bitcoin y ahora ya los artículos ya empiezan a ser un poquito más, si no favorables,
más serios, más rigurosos, es decir, la gente se lo está tomando ya un poquito en serio. Y luego, si bien es cierto que todos los mercados en algún momento tienen comportamiento de burbuja. Entonces, ¿es una burbuja? ¿Quién sabrá? Vale, pues venga, ¿cómo se compra Bitcoin? Ya que seguro que os he convencido de cómo me gasto todos mis ahorros en Bitcoin. Pues, bueno, aquí tengo la gráfica, que ahora creo que está un poco más alta, pero bueno, está ronda. Esto es la gráfica del 2018. ¿Vale? Y como vemos, aquí he puesto 2018 porque no sé si son los bull runs y todo esto, pues aquí ha habido varios, es decir, periodos donde el precio sube muchísimo y todo el espacio cripto se acelera, pues ha habido en 2018 hubo uno y en 2021, finales de 2022, principio de 2022 hubo otro, que coincide con las oscilaciones del precio. Pero si nos fijamos, se va consolidando, poco a poco se va consolidando y si pusiéramos una temporalidad un poquito más alta veríamos cómo es un activo que poco a poco va siendo adoptado. Aquí, toda esta subida que tenemos aquí, final, es el inicio de la adopción casi del sistema bancario, donde ha ido el sistema bancario y los fondos de inversión han ido comprando Bitcoin como si hubiera un mañana. Vale. ¿Qué tipo de comprador de Bitcoin es cada uno? Yo lo he dividido en 3 tipos, para hacerlo sencillo. Tipo 1, solo quiero comprar Bitcoin sin complicaciones. Tipo 2, prefiero comprarlo y tener cierto control, no demasiado. O tipo 3, quiero comprarlo y autocostearlo, es decir, quiero tener el control lo más parecido a para lo que realmente se creó Bitcoin, ¿no? Para que cada uno lo autocustodie y sea responsable de su dinero. Bien, sin complicaciones. Aquí he puesto 2, no es que me pague nada por hacer la publicidad, pero bueno, para que tengáis una referencia. Los neobancos, que muchos de ellos están con el Fondo de Garantía Europeo, o de Reino Unido o europeo, pues tienen la opción ya de comprar Bitcoin. Es decir, en una tarjeta, si tenemos una cuenta Revolut o Trade Republic, que ahora están así muy de moda, pues desde ahí se puede comprar y tiene el mismo tratamiento que las acciones. Es decir, tú lo compras y si lo vendes y tienes beneficio, pues informas a Hacienda, si no lo hace ya el banco y se paga el 18%. ¿Vale? Desde el móvil, facilidad. Lo malo, que tiene unas comisiones muy altas. Es aproximadamente hay que pensar en un 2%. ¿Qué diréis? Bueno, un 2% no es demasiado, pero en el mundo cripto eso es bastante. Opción 2, comprarlo y tener cierto control. Pues para ello nos tenemos que ir a lo que se llaman exchanges de criptomonedas, que básicamente son bancos solamente de criptos. Aquí no hay fondo de garantía. Sí que es verdad que al no tener fondo de garantía, pues las comisiones son mucho más bajas. Aquí aproximadamente se puede pagar un 0, poco por ciento por cada transacción. La principal, lo importante es que tú no tienes el control de tu Bitcoin. Aquí no te van a dar la clave privada, tú tienes tu clave pública para ingresar, pero no tienes clave privada, lo gestionan ellos. Si este banco de criptomonedas cierra, mala suerte. Pero eso no suele pasar. FTX, no sé si os suena, que salió en los medios, cerró, y era un gran banco de criptomonedas en Estados Unidos y estaba en colaboración con las autoridades. Bien, si queréis alguna recomendación, pues lo único que os puedo decir, el más grande actualmente es Binance, que para que tengáis una idea tiene 38.000 millones de volumen cada 24 horas y es fácil de instalar como si fuera Revolut o cualquier cosa de estas. Pero repito, si esto cierra, hasta que salgan los juicios y empiecen a repartir, la gente se queda sin dinero. Y bueno, la que a mí me gusta más, que es la autocustodia, es decir, yo me informo de cómo funciona Bitcoin, sé cómo funciona y yo controlo mi dinero. Esto, el usuario es dueño exclusivo de sus claves privadas. Esto implica una responsabilidad total. En el momento que tú expongas tus claves privadas, te pueden quitar todo tu dinero. Control absoluto sobre fondos sin intermediarios. Aquí no hay intermediarios que te regulen. Tú eres el que envía la transacción, los mineros validan y tú recibes o envías tu dinero sin ningún problema. ¿Qué herramientas hay para autocustodiar? Tenemos las carteras o billeteras frías y calientes, ¿vale? Cold Wallet y Hot Wallet.
¿Qué significa hot wallet? Hot wallet significa que tus claves privadas están expuestas en un ordenador. Es decir, si te hackean el ordenador o si no llevas cuidado, te pueden robar todo. Porque en el momento de coger las 12 palabritas, te quedas sin nada. Entonces, ¿qué remedio hay ante esto? Porque no somos expertos informáticos, a veces apretamos enlaces de correos electrónicos. Pues el remedio son las cold wallet. Cold wallet es una especie, para que nos entendamos, de pendrive, donde están tus claves privadas guardadas. Están codificadas. Y lo único que haces es conectarlo al ordenador, pero no envía las claves privadas. Simplemente firma transacciones de manera autónoma a la red. Es decir, nunca te van a poder quitar esas claves privadas. Esa es la manera que hay que hacer las cosas. ¿Qué fastidio tiene? Porque cuando quieras firmar una transacción tienes que conectar el aparatito, si no. ¿Y si pierdo el aparatito? Pues si tú tienes tus 12 palabritas o tus 24 palabras bien conservadas, y cuando digo bien conservadas no es en un ordenador, sino es en un papel o en una caja de seguridad, nunca lo perderás aunque pierdas el aparatito. Porque aunque cojan el aparatito, no podrán sacar el aparatito también tiene una contraseña, no que lo cojan y ya está. Pero nunca podrán sacar tus claves privadas. Elimina la dependencia de bancos para gestionar fondos, alineación con el principio de... Y esto es lo que buscaba Bitcoin, básicamente, esta tercera opción. Lo otro es uso de semillas de recuperación, frases mnemotécnicas para restaurar el acceso, ideal para los usuarios con experiencia, que buscan maximizar seguridad. ¿Por qué esto es importante? Porque recientemente hemos visto, por ejemplo, Argentina o Venezuela. De un día para otro, de repente, el famoso papalito. Es decir, yo tengo mi dinero, no puedo sacarlo del banco y la moneda empieza a devaluarse a un nivel de cada día bajar a la mitad. Eso ha pasado. Con esto no te puede pasar, porque no hay nadie que te impida sacar el Bitcoin. Es imposible. Tendrían que apagar todos los ordenadores prácticamente del mundo al mismo tiempo. Y aún así quedaría en alguna copia de seguridad. Mientras haya uno, se replica en todos. Entonces, aquí los gobiernos no pueden hacer nada. Un país concreto no puede hacer nada. ¿Y si hay una tormenta solar y destruye todos los ordenadores del mundo al mismo tiempo? Pues creo que esta será la menor de nuestras preocupaciones, que quedarnos sin Bitcoin. Pero bueno, aquí una pequeña comparativa de las ventajas y desventajas y básicamente, pues los riesgos. La autocustodia es un riesgo alto de pérdida, ¿vale? Porque depende de nuestra responsabilidad. La disponibilidad de Bitcoin es alta, el bloqueo del gobierno es nulo, si lo hacemos bien no te pueden bloquear. Y la portabilidad de otros países, como he dicho, es alta. Una especie de resumen de lo que he dicho. Recuerdo, no estoy hablando aquí a defraudar Hacienda, ¿vale? Hago un pequeño disclaimer aquí. Hay que tributar las criptomonedas, hay que declararlas y más o menos tributan como las acciones, ¿vale? Si hay beneficios creo que era 19%, ¿vale? Dependiendo de la cantidad de ganancia. Eso es un escalar. Pero hay que declararlas, ¿vale? A no ser que alguien lo tenga en autocustodia y no quiera declararlo. Pero bueno, ahí ya la libertad de cada uno. Si queréis más información sobre Bitcoin en profundidad, recomiendo este libro, una pasada. José Sanchís, Bitcoin con rigor, ahí te explica todo en detalle y de una manera amable. Es decir, detalle, profundiza hasta el límite de lo entendible y de una manera muy divertida. Tenemos bastantes ejemplos, así que recomendado. Y sin más, muchas gracias por la atención. Espero que os haya gustado y que compréis mucho Bitcoin. ¿Hay alguna pregunta? Gracias a ti. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Hay alguna en la red? ¿No? ¿No hay nada? Luis, a mí me ha quedado un poco este tema de los mineros. Esto es confiable, quiero decir, no sé, la figura del minero es que a mí no me ha quedado muy clara. Porque, a ver, una persona decide, yo digo, venga, pues ahora voy a ser minero y lo único que necesito pues, es toda la infraestructura para poder intentar descifrar Bueno, antiguamente cualquiera podía ser minero, porque con tener un equipo medio decente podía tener un ordenador normal, ahora ya no. Ahora ya para ser minero, porque ha crecido tanto. A ver, cualquiera puede ser minero. Hay aparatitos en
internet, te los compras, los conectas básicamente al wifi de casa y los dejas funcionando. La probabilidad de minar un bloque es a lo largo del año aproximadamente una entre 25.000, pero ha pasado. Esos aparatitos no creo que, si me recuerda, que no tienen toda la copia del libro de bloque. Pero bueno, al dato. Ahora mismo para ser minero necesitas un equipo bastante potente y un gasto eléctrico bastante fuerte. ¿Pero quién controla eso? ¿Quién dice si puede ser minero o no? Cualquiera se puede sumar libremente. Tú pones digamos, tu equipo a disposición de la red Bitcoin. Te conviertes en una especie de emisor y receptor de esa red. ¿Por qué la gente lo hace? Por la ansia de minar un bloque. Pero entonces hay una confianza, ¿no? Pues la gente está... Claro, si tú intentas, por ejemplo, un minero que intente decir, yo voy a falsificar las cosas, básicamente, como es solo un nodo y no está en colaboración con nadie, pues va a estar pagando energía, y cuando digo pagar energía, a lo mejor le puede suponer 50.000 euros al año. Para nada, porque en el momento que él haga una trampa, los demás nodos van a detectarla automáticamente, porque ha modificado el libro sin permiso de nadie. Entonces lo tiran para atrás. Entonces no es eficiente que uno quiera corromper la red por sí solo. Y en el tema de los impuestos, de la declaración, esto al final, si estás en la última opción, eso que has dicho, de que tú lo controlas todo, es decir, si tú tienes ese dinero o ese Bitcoin, esa unidad, pues esas unidades, si tú lo estás controlando, de alguna manera no tienes que declarar nada, ¿no? Porque nadie sabe nada, a no ser que diga, pues quiero transformar estos Bitcoin en dinero porque quiero comprar uno. Según ¿Cómo es eso? Porque no lo veo claro. A ver, según la última, si no recuerdo mal, si no superas los 50.000 euros en una billetera fría, no tienes que declarar. Es decir, digamos que el umbral es esa cantidad. Es esa cantidad. De todas formas, esto ahora mismo, con la nueva ley MiCA y todo esto, no sé cómo habrá quedado la cosa. Lo importante es que antiguamente, ahora, todos los bancos, el umbral para mandar información a Hacienda ha bajado bastante. Entonces, ahora, si uno, por ejemplo, compra 5.000 euros en Bitcoin, el banco informa a Hacienda y luego te llega la cartita de hemos detectado que tienes criptomonedas. Te recordamos la obligación de declarar. Pero si yo los compro con el dinero de mi banco, con dinero blanqueado o lo que sea, pues claro, existen formas, de hecho, hasta hace poco podías comprar, en la mayoría de centros comerciales hay cajeros ya de Bitcoin. Entonces, hasta hace poco, creo recordar, ahora ya es obligatorio, no te pedían DNI, simplemente ponías la cantidad y la enviabas a una billetera, ponías con el móvil, escaneabas el QR de la billetera y te lo enviaban. Entonces ahí, si tú no, Hacienda no tiene tu trazabilidad, tú no declaras, nadie lo puede saber. A ver, hay que declarar, pero estamos expuestos. Sí, no, está claro que hay que hacerlo, pero mi pregunta es, ¿cuál es el comportamiento real? Es decir, hay que declarar, eso lo sabemos todos, pero tú tienes que conocer un poco más, ahí... Pues ¿La gente qué hace? Si tú eres un Bitcoin... ¿Qué hace realmente los decisores? Claro, si tú eres un Bitcoiner convencido y crees en los fundamentos de Bitcoin, pues esa gente, lógicamente, no va a declarar. Porque el fundamento fundamental es evitar a los gobiernos a toda costa y que el control del dinero sea personal, no sea no hay una entidad regulatoria que esté mirando lo que haces y en qué lo gastas. Entonces, de todas formas, hago un inciso simplemente, si alguien va a querer invertir en Bitcoin, que no se deje llevar, por favor, por ahora, por cómo están las cosas, porque ahora supongo que estará subiendo a más no poder con el advenimiento de Trump, sino mi consejo, bueno, no hay que dar consejo de inversión, pero lo que yo hago, voy a decir lo que yo hago, es una cosa que se llama dólar cost average, que es todos los meses, independientemente de cómo esté el Bitcoin, comprar una pequeña cantidad que nunca supere, a ser posible, el 5% del sueldo. ¿Por qué? Porque si luego el día de mañana el Bitcoin se va al traste, no funciona, pues perder un 5% de tu sueldo no supone mucho. ¿Vale? Y también, sobre todo, mi pensamiento, lo que yo intento es la inflación que estamos sufriendo, porque si nos damos cuenta está en torno hay años que más, pero al 2% o 3% anual. Entonces, si alguien pone 1.000 euros o 10.000 euros en el banco y los deja quietos sin moverse,
a lo largo de 10 años pues fácilmente ha perdido el 30% de su valor. Y de bueno, 30% ya, pero esos 10.000 euros se han ganado con trabajo. O sea, el 30% de los viajes trabajados los han perdido, simplemente por la inflación. Entonces, siempre es bueno defenderse en activos. Por ejemplo, ya sea Bitcoin, sea el oro, sea un fondo de inversión ETF con una seguridad alta o lo que sea. Pero dejar el dinero parado hoy en día es complicado. Entonces, aquí tenemos una alternativa diferente que a alguno le puede parecer, ostras, Dios mío, pero que no es tan complejo como parece. Y que sí se puede declarar y se puede hacer bien. Pero yo es mi recomendación, lo que yo haría. Pero bueno. ¿Algún otro comentario? Sí. Gracias. Han nombrado Alaspria. ¿Cuál es la situación de Alaspria actualmente y hay alguna red de blockchain entre universidades? Pues Alaspria, yo cuando empecé me pareció un proyecto genial porque estaban participando empresas muy potentes y era una blockchain interna entre las empresas, o sea, que tú podías desplegar y no solo era para por ejemplo, las identidades de cada uno, para tener una base de datos, porque la blockchain no solo se utiliza para las criptomonedas, sino que se puede utilizar para miles de fines, por ejemplo, para la trazabilidad de productos en una empresa, ¿no? Es un registro que llevas un control total y encima no se puede modificar, no te pueden... Pues yo me sorprendí porque cuando estuve trabajando con la red de Alaspria estaba un poco en desuso. Es decir, los inversores principales la habían dejado un poco de lado, pero más bien luego me enteré un poquito porque cada empresa que participaba había decidido crear su propia blockchain. Por ejemplo, Santander es un mago que creo que participa anteriormente, no estoy muy seguro ahora, pero estaba creando su propia blockchain y demás. Entonces nosotros trabajamos ahí con la red, pero luego creo que no, o sea, el ambiente que vi no era muy bueno. Pero bueno, por lo menos como estaba, era una subred o parecía Ethereum, pues mira, nos sirvió para practicar y para toquetear. Una duda sobre el comportamiento práctico, digamos, para los que no tenemos ni idea. Cuando hablas de transacciones, ¿exactamente a qué te refieres? Por ejemplo, si quieres comprar un coche, ¿se puede hacer con esto? ¿O hay que pasarlo a euros? ¿Es algo que te sirve solo para como una cuestión de ahorro que compras y vendes? ¿O puedes también...? Aquí, esa sería la última fase, ¿no? El último, no sé cómo decirlo, la última ensoñación de cualquier bitcoiner es que el día de mañana tú puedas pagar todo con Bitcoin. Actualmente solo lo permiten algunas empresas y sobre todo lo hacen como publicidad, ¿no? Como somos modernos. Por ejemplo, creo que Tesla hubo una época que permitía comprar los coches con Bitcoin. Y bueno, subió Bitcoin y todo era genial y luego dijeron, no, pues ahora no. Entonces, actualmente, si uno lo tiene legal, o sea, tiene el Bitcoin en una aplicación de un banco, por ejemplo, lo puedes pasar a euros en el momento y comprar lo que sea. Pero todavía yo lo veo lejos que pueda pasar eso. Porque, en parte, porque hay una cosa curiosa que es que todo el mundo que tiene Bitcoin no quiere pagar las cosas con Bitcoin. O sea, solo quiere acumular Bitcoin. Yo mismo, a mí me dicen, ¿puedes pagar con Bitcoin? Y digo, no. Porque si te pago ahora es lo que sea con Bitcoin, mañana puede valer 3 veces más. Estoy perdiendo. Es curioso, es un efecto curioso de que no pasa con las acciones o con otras cosas. Pero bueno. Y en relación con esa pregunta, lo que has dicho de las propinas que hay que dar para efectuar transacciones o algo así, no me ha quedado tampoco claro. Es decir, ¿para qué son? Si en un momento dado tú quieres hacer una operación de cambio de Bitcoin a euros, pues tienes que más... No. ¿Eso de propina cómo funciona? Sí. ¿En qué momento hay que...? Las propinas, o se llaman fees en realidad, pero bueno, yo digo propinas porque así se entiende un poquito mejor, funciona solo dentro de la red Bitcoin. Es decir, yo por ejemplo, yo te quiero pasar a ti un Bitcoin. ¿Pero que eso se puede hacer? Sí, claro, tú tienes tu... las transacciones se pueden hacer entre usuarios. Sí, entre usuarios, sin ningún problema. Yo te quiero pasar un Bitcoin. Entonces tú me pasas tu clave pública, es decir, la dirección de tu billetera, y yo, no hace falta que me la escribas, simplemente con el QR o lo que sea, yo lo veo y te mando un Bitcoin. Entonces, esa transacción que yo he hecho hay un minero, un nodo que la tiene que validar. Es decir, tiene que decir, sí, este señor tiene más de un Bitcoin y ha firmado correctamente, o sea, es el propietario del Bitcoin y se lo quiere enviar a esta persona. Entonces, por defecto, depende de la congestión de la red, esa propina se marca. Tú puedes bajarla si quieres, pero te arriesgas a que
otras transacciones pasen antes que Pero entonces, ahora no entiendo las transacciones. ¿Cuándo se realizan las transacciones? Si no son para compra y venta de cosas. Pues yo, por ejemplo, te puedo comprar, o sea, por ejemplo, imagínate que tú tienes una tienda, de lo que sea, y tú me dices, pues esto me lo puedes pagar con Bitcoin. Entonces sí es un pago. Claro, y te lo puedo enviar el dinero y tú dices, lo recibido como si fuera una tarjeta de crédito, lo mismo. Lo que pasa es que no hay terminal TPV de este, sino simplemente entre nosotros. Pero una transacción entiendo que es cuando yo compro Bitcoin, estoy haciendo una transacción, ¿no? A ver, es que se llama transacción a todo. En Claro. realidad, ese es el problema, ¿no? Cualquier movimiento que hagas, claro. Cualquier movimiento que hagas es una transacción. O si yo vendo, yo la digo, pues mira, pues le intercambio o le doy. Eso es En realidad la transacción es del Bitcoin y luego se intercambia a dinero fiat, digamos. ¿No? Claro. A ver, pero esa ya la haces tú a nivel interno, es decir, no te van a cobrar fees de la red Bitcoin por pasarlo a dinero. por pasado, te van a cobrar... La propina esa que tú dices es como una tasa. Es decir, hay que pagar una tasa con un mínimo por... Siempre que muevas algo de Bitcoin, tienes que pagar una tasa. Que es mínima y que luego ya depende que si yo la quiero subir por todos estos argumentos que has dado, pues yo puedo decir más. Pero hay un mínimo que hay que pagar para un movimiento. Para cualquier movimiento. Siempre que alteras un registro contable del libro, hay que pagar una fees. La fees pueden ser muy altas si la red está congestionada o no. Otra cosa es que tú en tu banco, a ti te aparezca en la pantalla que tienes Bitcoin, ese Bitcoin está... En realidad puede estar en una cuenta común, lo que pasa es que aquí te muestra como que tiene 0,1, pero está en una cuenta común de millones. Entonces tú ahí lo cambias a euros, pero en realidad no se ha hecho ninguna transacción en Bitcoin, se ha hecho una transacción de que el banco ha dicho, vale, por esta parte que tiene asignada, el banco tiene su libro propio de contabilidad, esta parte que tiene asignada a él, pues la cambio por euros en ese momento. Pero en realidad ya no se ha modificado nada. O sea, dependiendo del caso, pero lo que es cierto es que cuando yo paso sin banco, sin intermediarios, dinero, te envío dinero, ¿no? Una transacción que es enviar dinero simplemente porque me cae bien. Un Bitcoin, te lo has ganado. Eso para las fees. Pero las fees comparadas con un sistema bancario tradicional no tienen nada que ver. Pero esa tasa en qué se paga. Se paga en Bitcoin. También. Parte de ese dinero va al minero. Pero si yo ahora voy a hacer una transacción, yo no sé, los mineros son muchos, yo ya tengo mis mineros y digo, quiero... No, tú lo pagas y el minero que valide el bloque... Esa tasa que yo pago queda ahí en el sistema. Claro. Es decir, yo sé que para hacer la transacción que voy a hacer ahora, queda en ese sistema. Digamos que le echas un bote. Ya, es como si hubiera ahí echas a una especie de mempool, o sea, a un bote. Un espacio donde vas. Sí, como las propinas de los camareros. Le echas ahí, venga, €1, por guapo. Y luego, ¿qué pasa? Que quien valide el bloque, compiten todos por ese premio. Hay una competición entre todos por el premio. Vale. Es decir, una vez que hay que hacer la validación es cuando se entra en competición. Exacto. Entonces, quien valida el bloque, quien resuelve el problema matemático antes y coge y se queda con el bote de propinas de las transacciones que ha validado, porque puede ser que no haya elegido la tuya porque es una propina muy baja o por cualquier motivo. Y luego, encima, la red dice, te recompensa con 3 Bitcoin actualmente. Eso sería el sistema, más o menos. Yo tenía también una duda, bueno, muchísimas dudas, pero te voy a plantear solo dos. Hay una frase, por esto de los mineros, más o menos, lo he ido pillando. Pero cuando has dicho una frase, no sé si muy bien cómo cogerla, porque dices que el 90% de los Bitcoin están minados. ¿Qué te refieres? Pues hay una cantidad máxima de 21 millones y por el funcionamiento de la red, por la validación de bloques, se han emitido ya el 90%. Es decir, hay 19 millones y algo que ya están en circulación. Vale, que tiene su propietario. Sí, hay un 10% que no tiene propietario. Hay un 10% de recompensas. Es como, yo me lo imagino como una mina de oro, ¿no? Entonces los mineros están picando y de vez en cuando un minero pica y aparece una pepita de oro y se la queda. Si te la encuentras, te la quedas. Pues ahora se sabe que de todo el oro de esa mina, el 90% ya se ha extraído. Entonces los mineros están picando buscando el 10% que falta. Porque el premio, yo entiendo que el minero es un gestor. Yo podría ser minero en casa. Pero lo que hace es gestionarlo, es una gestión. Transmite la información y cobra y si tiene la suerte de que es el que resuelve el bloque, es decir, el que encuentra la solución, cada 10 minutos se genera un problema nuevo.
Si tú lo encuentras la solución entre todos, tú subes el bloque, es como que te permiten subir el bloque el primero, todos validan que lo has hecho bien y entonces te dan una recompensa a la red. Te ponen automáticamente ya en tu billetera, te paga, tendrás como minero, tienes una billetera, te paga el dinero. Y ese premio que está determinado por algún algoritmo o algo. Y... ahora mismo es 3 bitcoins y cada 4 años baja la mitad. Vale, pues eso te enlaza con otra pregunta que tenía. Todas las transacciones que se hacen ya están predeterminadas, nadie decide nada. Exacto. Todo lo que va a pasar con Bitcoin ya está en el algoritmo este que está funcionando. Claro, sí que es verdad que se pueden cambiar cositas, pero para cambiar cositas tiene que haber como una especie de consenso entre toda la red. ¿Qué se puede cambiar? Pues se puede hacer, pero ya estamos en otro tema un poquito más complicado, los hard fork y todo esto, pero básicamente, pues si hay una cuestión de seguridad de que queremos subir el nivel de seguridad de criptografía, sí que bajo un consenso generalizado se puede cambiar, se puede hacer más seguro. De hecho, no sé si conocéis Litecoin o Litecoin, es una copia de Bitcoin en un momento temprano, básicamente, es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que con unas funciones un poquito distintas, pero digamos que lo que es el contrato inteligente que maneja Bitcoin, porque al final es una especie de programa que está predeterminado y todo el mundo puede ver, cualquiera puede copiar. Lo que pasa es que Bitcoin lleva un poquito de delantera. Y cuando tú quieres comprar un Bitcoin, tienes que hacer una transferencia de tu cuenta bancaria. Exacto. Claro, si yo te quiero comprar un Bitcoin, tengo que fiar de ti. ¿No? Si tú me quieres comprar un Bitcoin, o sea, claro, Te tengo que fiar, te tengo que hacer una transferencia y esperar que me transfieran. Y esto funciona. Normalmente, cuando son transacciones de personas, lo que se suele hacer es, si tú quieres comprar un Bitcoin, lo lógico y lo normal es que lo compres en algún sitio oficial. Y sitio oficial me refiero a un exchange o un tal. Las dos primeras opciones. Las dos primeras opciones. El tercer tipo, El tercer tipo tienes que tener confianza, hay que dar confianza. tienes que conocer a la persona. Conocer. Normalmente hay una, si es poca cantidad, por ejemplo, hay unas webs que se llaman la antigua que se llama Local Bitcoin, en el que es una especie de, para entendernos, como de Wallapop. Entonces hay personas que venden Bitcoin a cambio de un Bizum, por ejemplo, y tienen unas estrellitas, la gente lo ha puntuado. Entonces hay un tipo que tiene 5.000 estrellitas y le vas a comprar 50 euros, pues dices, no me va a estafar por 50 euros. Pero bueno, que cada vez antes era como más sencillo comprar Bitcoin, pero cada vez como hay más regulación, si quieres comprar Bitcoin libremente es más difícil. Te tienes que ir ya a... De hecho, muchos exchange tienen una parte que se llama P2P, que es intercambio P2P entre personas. Y ellos te ofrecen una especie de intermediación. Es decir, tú no le envías el dinero a esa persona, envíamelo a mí, yo me quedo con una parte, pero yo hago intermedio para que esto no haya timos ni nada. Pero bueno, que hay un mundo ahí que se puede hablar, darle sentido. Lo complicado es meter dinero en el sistema y sacarlo, ¿no? Lo complicado es meter dinero en el sistema sin que el sistema vea que están metiendo dinero para poderlo... No me refiero a estafar al Estado, ¿no? Sino que hay una cuestión ahí, que hay un momento de que es confianza, o sea, que no está... Si lo haces sin que el Estado quiera verlo, tienes que tener un poquito de confianza. Si lo haces normal, no hace falta porque ya... Pero hay una institución que... Hay instituciones que corre el internas... riesgo por sí. Pero asume el riesgo y te lo cobra, claro. O sea, ahí digamos para todo gusto, ya depende del nivel de cada uno de riesgo que quiera. Ya por lo inevitable no me puedo aguantar. ¿Tú has hecho minería? Yo lo intenté al principio y ya con mi ordenador que además me acuerdo que compré el ordenador, que no sé si era el año, ¿qué año era? Creo que era era un ordenador, no sé si era 2010, me compré el ordenador y un procesador bueno y demás, y dije, voy a probar. Y bueno, iba eso más lento que imposible. Ya en aquella época, con el ordenador que tenía, era casi imposible minar. Sí que miné otra moneda, pero por curiosidad, me hacía ilusión conectarme a la red y ver cómo eso, pero me acuerdo que me conecté a la red Bitcoin y para bajar el libro, pues me pude tirar 2 o 3 días bajando, digamos, toda la información de la red anterior para tener todo actualizado. ¿Cuánto pesa eso de un montón?
pero un montón. Y luego aparte que cuando ya habías conseguido bajarte hasta el momento, de pronto había habido más. Sí que es verdad que una vez que ya lo tienes todo eso, va funcionando genial, pero el principio, tú dices, ostras, esto se me ha quedado. Es una inversión grande. Las empresas. Pero ahora mismo no se puede, ahora mismo tienes que tener una granja que se llama y comprar un montón de tarjetas gráficas, que son normalmente como lo que se utiliza, y en España es complicadísimo hacer eso, porque el coste energético es alto, entonces actualmente creo que vi que el coste medio de una empresa, o sea, cuando una granja consigue un Bitcoin, vamos a poner, el coste es de 60.000, creo que era $60.000 por 100.000 que está, o sea que hay un beneficio de 40.000 por Bitcoin actualmente. Está mal, pero pues Está bastante. Ya, pero claro, si minas mucho, ahí es donde... O sea que no está mal. A veces ha estado más común, ha estado el coste casi llegando al beneficio. Los mineros que hacen, guardar el Bitcoin, van acumulando hasta que sube el precio y entonces van vendiendo. No, esto es un mundo, aquí hay para entretenerse. Y aquí está muy simplificado todo. Esto para entrar en detalle, y hay muchas criptografías, está muy interesante. ¿Y tú crees que tiene futuro? ¿Resistirá los avances tecnológicos? Es que, a ver, yo creo que esto, ahora mismo no tenemos una alternativa mejor para, no sé cómo decir, para combatir tanto la inflación o como la emisión descontrolada de dinero del Banco Central. No tenemos una alternativa. Si tú que eres profesor también, si metes el dinero en el Bitcoin y no pagas impuestos, te vas a quedar sin sueldo. No, claro, si no, yo pagar impuestos hay que pagar. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando tú metes el dinero en Bitcoin, lo sacas del sistema bancario. Con lo cual, los bancos sabemos que, aunque tengamos el dinero en cuenta, utilizan ese dinero para invertir, para dar préstamos y demás. Crean dinero. Entonces, digamos que es el enemigo natural. Los bancos y Bitcoin son enemigos naturales. Aunque ahora los bancos están aprovechando y están adoptándolo, entre comillas, para que la gente meta el dinero en el banco para comprar Bitcoin y que ellos tengan ese dinero. Pero el origen, la semilla de esto es, repito, 2008, cuando se fue el sistema a tomar viento y la gente sacó esto para combatir eso. Digamos que es un dinero que no te pueden confiscar si lo tienes físicamente. Quiero decir, es como el oro. Tú puedes tener oro o puedes tener billetes. Si tienes billetes, alguien tiene ese oro y los billetes representan el oro, pero ese alguien puede llevarse el oro y tú te has quedado con papel. Y aquí, además, no tienes que transportarlo físicamente. O sea, tú te puedes ir de un país a otro y te puedes llevar tus monedas y si tienes, digamos, el auténtico, o sea, no que alguien lo tenga y te dé una participación, si quieres ser auténtico, no te lo pueden quitar. Claro, aquí realmente tú, con las 12 palabras o 24 palabras, tú tienes acceso al libro de cuentas, a tu regrón, y tú a partir de ahí puedes comprar cosas, vender cosas, o sea, pagar a alguien, darle Bitcoin a cambio de algo, que puede ser físico o puede ser dinero. O sea, esa es una de las principales ventajas que tiene. Entonces, a ti te llegan y te registran la casa y te pueden encontrar el oro, te pueden encontrar el dinero. Pero esto, como no lo cantes, como no te torturen, que digas. Cuando la gente habla del disco duro, es porque el disco duro estaba en las claves. Por eso buscaban el disco duro. Claro, venga. Es que hay gente que la guarda en el disco duro. Entonces ahí es lo que puede ser. Yo no entendía, no sé si es que el Bitcoin reside físicamente en tu ordenador, no. Era simplemente las claves. Las claves para poder acceder al libro de cuentas general. Recuerdo esa noticia, me llama mucho la atención. De hecho, recomiendan eso, poner en papel, en vez de tener, claro, pueden piratear, pero también lo que yo pienso es, imagínate que la clave solo la sé yo y desgraciadamente pues tengo una demencia o entro en una que si nadie más sabe, el dinero me queda ahí. Claro, tanta seguridad puede generar o tengo un accidente o yo qué sé. Entonces, hay protocolos para eso. Lo he visto, pero no me he enterado muy bien del mecanismo como lo hace. Pero hay, no sé si decir una empresa o una especie de contrato inteligente que es como de una especie de herencia. Entonces tú dices a quién quieres enviar en caso de que te pase algo y cómo lo hacen, porque a lo mejor tú le pones que cada 4 años o cada 2 años yo tengo que apretar un botón. Si no lo aprieto,
significa que algo ha pasado. O sea, si una tiene- película de ciencia ficción es- Ahí hay cosas para evitar eso. Y luego yo lo que recomiendo es que siempre algún familiar cercano que tenga confianza, que sepa, si no las claves, que sepa dónde puede encontrarlo. Claro, ¿Qué pasa algo? un problema nuevo y una solución. Claro, pero es la responsabilidad de tener una autocustodia. Cuando tú tienes autocustodia ya no tienes un banco que gestiona por ti, ya estás jugando. Porque las otras opciones al final ya eso de la centralización ya no está, pues ya están los bancos ahí o las entidades controlando. Bueno, Eran las primeras opciones que Tiene sus ventajas, o sí, es una sea, forma de invertir, pero o de tener dinero, pero ya yo recomiendo para las que no quieran meterse en el follón, recomiendo la primera opción, porque tú tienes tu Bitcoin, lo ves todos los días y lo quieres pasar a tu cuenta y aprietas un botón y lo pasas a tu cuenta. Y puedes disponer de él. Luego en la declaración lo pones y ya está, no hay problema. Una moneda es una inversión. Sí, es como una acción, como comprar acciones de, yo qué sé, Que suba y abajo, pues, y unas oscilaciones terribles. no es tremendo. Pero, por eso, que si alguien se espera hacer rico con Bitcoin en un año, no, que no piense en eso. Esto es un producto para presión a futuro. sí, un plan de pensiones. Yo lo veo como un plan de pensiones. Así lo has empujado. Así lo he enfocado desde hace años. Plan de pensiones y que sube, me alegro. Además, cuando me sube, soy el más listo del mundo, ¿no? Todos me dicen, ay, tú cuando baja, Sí, sí que uy, sabes. ya no sé tanto. Pero a mí me da igual, yo como creo en el proyecto y creo que no hay alternativa mejor ahora mismo, pues eso es lo que me da tranquilidad. Sí, frente a las turbulencias, cuando hay turbulencias sube el oro, el Bitcoin. No, pero eso pasa siempre. Ahora tú piensas que ahora parece, con la gráfica parece que está muy alto, ¿no? Vamos a ver. El tema es que si Estados Unidos cumple la promesa que dijo Trump de hacer una reserva estratégica de Bitcoin, Sí, puede subir mucho. Porque en el momento que Estados Unidos cumple Bitcoin, los demás países, algún país lo va a seguir. Pues no tiene límite, pues puedes ir visible, puedes dividir todo lo que quieras. Sí, Si claro, no podemos 0,000 de un Bitcoin. Hay países que lo están, El Salvador. El Salvador ya lo tiene adoptado. Hace ya tiempo que lo dijo y lo está haciendo. Sí. Lo que pasa es que El Salvador compra un Bitcoin al día. Es lo que no es mucho, quiero decir, pero que Bueno, es un país pequeño. Pero ahora mismo creo que tiene el doble de lo que invirtió. O sea, ahora mismo creo que es el único país que tiene beneficio del mundo o algo así. No, Pues nada, tendremos que ponernos a estudiar modelos de teoría de juegos, a ver si Sí, funciona. es muy interesante lo de- Claro, que sí, comportamiento al final. Sí. Bueno, Primero hay que entender cómo funciona. claro, tendremos que ponernos a ello. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, Nada. por Perfecto. compartir tu experiencia y conocimientos. Y nada, pues si no hay algún comentario de pues nada, pues terminamos el seminario. Venga, pues gracias, Luis.